Crystal, capítulo 1. Una noche, el señor Phillips olvidó sus llaves. Fue así de simple. Aunque yo tenía poco más de 11 años, había estado ayudando a la oficina administrativa, como de costumbre, archivando órdenes de compra, recibos y órdenes de reparación. Había dejado el reloj de Molly Stuart en el baño del señor Phillips, cuando me lo quité, para lavarme las manos. No tenía reloj, y ella me dejaba tomar prestado el suyo de vez en cuando. Cuando vio que no lo tenía en mis muñecas, me preguntó por él, y lo recordé. Esto fue después de la cena, cuando todos estábamos en nuestras habitaciones haciendo la tarea. Le dije que no se preocupara, sabía dónde estaba. Se enfureció hasta que la sangre inundó su rostro. Estaba segura de que alguien lo habría robado, ya porque la puerta de la oficina del señor Phillips nunca estaba cerrada. Así que salí de mi habitación y corrí escaleras abajo. Entré, encendí las luces y miré el baño. Allí estaba, sobre el lavabo, donde lo había dejado. Me di la vuelta para irme y fue entonces cuando vi las llaves del señor Phillips en su escritorio. Sabía que eran las llaves de los archivos secretos, los archivos que contenían información sobre cada uno de nosotros. Otros niños siempre me preguntaban si había visto alguna vez los archivos mientras trabajaba allí. Nunca los había visto. Mi corazón dio un vuelco. Miré la puerta y volví a mirar esas llaves mágicas. Eran casi imposible para una huérfana saber sobre su pasado biológico, al menos hasta que cumpliera los 18 años. Todo lo que me había dicho era de que mi madre había estado demasiado enferma para cuidarme y que no tenía padre. Nunca había hecho nada deshonesto en mi vida, pero esto era diferente, pensé. Esto no es robar. Esto era simplemente tomar algo que realmente me pertenecía, el conocimiento sobre mi propio pasado. Silenciosamente cerré la puerta principal y luego fui al escritorio, recogí las llaves y encontré la que abría los cajones que contenían los archivos secretos. Es curioso cómo me quedé allí, con miedo de tocar el archivo que tenía mi nombre en la pestaña. Tenía miedo de romper una regla o de aprender sobre mí misma. Finalmente me armé de valor y saqué mi archivo. Era más grueso de lo que había imaginado para que podría ser. Apagué las luces de la oficina para no llamar la atención y me senté en el suelo justo al lado del baño con la puerta entreabierta. Un delgado rayo de luz se escapaba y me proporcionaba suficiente iluminación para leer las páginas. Las primeras estaban llenas de información que ya sabía sobre mí. Historial médico, expedientes escolares, pero la pila de páginas inferiores abrió la curiosa puerta de mi pasado y reveló información que me sorprendió y me asustó a la vez. Según lo que leí, mi madre, Amanda Perry, le había diagnosticado que padecía de depresión maniática cuando apenas tenía 15 años. La internaron en un centro psiquiátrico a los 16. Tras repetidos intentos de suicid, una vez cortándose las muñecas y 2 veces intentando tomar unas píldoras para dormir. Seguí leyendo y me enteré de que, mientras mi madre estaba en un centro psiquiátrico, un asistente la dejó embarazada, al parecer. Nunca supieron quién era. Así me di cuenta de que algún degenerado era mi padre, a menos que quisiera creer que mi madre y ese asistente tenían asuntos románticos. Entre sus terapias farmacológicas, baños fríos y tratamientos de descargas eléctricas. De todos modos, cuando se dieron cuenta de que mi madre estaba embarazada, alguien tomó la decisión oficial de no abortar después de que nací. Obviamente, ni mis abuelos paternos ni los maternos querían saber sobre mí, y el señor asistente degenerado no iba a venir a reclamarme. Así que inmediatamente me pusieron bajo tutela del Estado. Mis informes no decían quién me había puesto Crystal. Me gusta pensar que era lo único que mi propia madre había podido darme. No tenía nada más, ni siquiera la más mínima idea de quién era. Hasta que logré colarme en esos archivos. Vi una simple declaración sobre la muerte de mi madre a la edad de 22 años. Su último intento de quitarse la vida fue un éxito. Nunca lo conocería, ni siquiera años después, cuando estuviera sola. Recuerdo que las revelaciones hicieron que mis manos temblaran y me dieron una sensación de vacío en la base del estómago. ¿Heredaría los problemas mentales de mi madre? ¿Heredaría los malos caminos de mi padre? Después de devolver el archivo, cerrar el armario con la llave y devolverlas al escritorio, salí. Tuve que ir directamente al baño porque sentí que tenía ganas de vomitar. Conseguí retener la cena, pero me lavé la cara con agua fría solo para calmarme. Cuando me miré en el espejo, me observé a mí misma, escrutando mis ojos, mi boca, buscando alguna señal del mal. Me sentí como el Dr. Jekyll, buscando un atisbo de Mr. Hyde. Desde ese día en adelante me tenía una pesadillas al respecto. En ellas me veo enferma mentalmente y tan enferma que me internarían en alguna clínica y me encerrarían para siempre. Supongo que era natural
que cualquier psicólogo que conociera mi pasado se preguntaría si compartiría algunas características con mis padres. Por lo que había leído, entendí que mi madre aparentemente se portaba mal en la escuela a menudo y era una alumna muy difícil para todos los profesores. Siempre estaba en problemas. Yo nunca he sido así, pero recientemente leí que este tipo de comportamiento se considera una llamada de ayuda, al igual que lo es el intento de suipip. Con todas esas llamadas de socorro, el mundo parecía un gran océano con mucha gente ahogándose y socorristas que, caprichosamente, decidían ayudar a uno o a otro. Naturalmente, los más ricos siempre se salvaron, o al menos les lanzaban un salvavidas. A los que eran como yo, los enviaban a instituciones mentales, hogares de acogida, orfanatos y cárceles. Nos barrían bajo la alfombra como a tantos otros. Me preguntaba cómo alguien podía caminar sobre eso. Por supuesto, nunca le conté a nadie lo que había descubierto, pero empecé a entender por qué pocos futuros padres mostraban interés en mí. Probablemente les había dado información sobre mi pasado y decidieron arriesgarse con alguien como yo. Una vez, cuando estaba en otro orfanato, estaba sentada afuera leyendo el diario de Ana Frank. Siempre estaba a 2 o 3 niveles de lectura por encima de otros niños de mi edad. De repente sentí una sombra moverse sobre mí y miré hacia arriba para ver un globo flotando en el viento, con la cuerda colgando como una cola. Algún niño pequeño había soltado su presa y se había escapado. Ahora, sin embargo, flotaba sin rumbo, sin apego a nadie, condenado a no volver jamás a su dueño. Desapareció sobre un borde de copas de árboles y pensé así. Así somos todos por aquí, globos que alguien soltó voluntariamente o involuntariamente, pobres almas perdidas que navegan hacia el viento, esperando y deseando que otra mano nos tome y nos traiga de vuelta a la tierra. Pasaron 3 años más sin que me adoptaran o me dieran un hogar de acogida. Siempre he ayudado al señor Philip en su oficina, y hace un año empezó a llamarme la señorita Eficiencia. No me molestaba ni siquiera cuando me utilizaba para irritar a sus asistentes. Siempre decías cosas como «¿Por qué no puede ser tan responsable o tan cuidadosa como Crystal?». Incluso se lo decía cada vez en cuando a su secretaria, la señora Mills. La señora Mills siempre parecía como si estuviera ahogando en copias al carbón. Sus dedos solían estar azules o negros por culpa de las cintas, los cartuchos de tinta y el tóner que tenía que cambiar. Por la mañana llegaba al trabajo con su aspecto tan arreglado como una obra de arte clásico, sin un mechón de su pelo, gris azulado fuera de lugar, con el maquillaje perfecto, la ropa limpia y sin arrugas, pero al final del día su flequillo siempre le colgaba sobre los ojos, su blusa solía tener una mancha en cualquier parte, tal vez 2, su lápiz labial se había esparcido en alguna manera sobre sus mejillas y se había convertido en una obra de arte abstracto. Sé que es una persona que nunca me ha tenido rencor, siempre estaba feliz de saludarme y apreciaba el trabajo que hacía. Un trabajo que probablemente haría que hacer de otra manera para alguien de mi edad. Sé mucho de psicología humana, me interesé en ella después de leer sobre mi madre. Ahora estoy pensando en que algún día podría ser médico, y de todos modos es bueno saber lo que se pueda sobre psicología. Resulta útil, especialmente en los orfanatos. Pero no siempre es una ventaja ser más inteligente que otras personas o más responsable. Esto es especialmente cierto para los huérfanos. Cuanto más indefensos parezcan, más posibilidades tendrás de que te adopten. Si pareces poder cuidar de ti misma, ¿quién te quiere? Al menos esa es otra de mis teorías sobre por qué fui prisionera del sistema durante tanto tiempo. A los futuros padres adoptivos no les gusta sentirse inferiores al niño que podrán adoptar. Lo he visto de primera mano. Había una pareja que preguntó específicamente por mí. Querían una niña que fuera mayor. La mujer, cuyo nombre era Chasty, tenía una pequeña sonrisa tonta en su rostro. Su marido la llamaba Chas, y ella lo llamaba Arv, diminutivo de Arnold. Supongo que habrían terminado llamándose Chris. Completar palabras era difícil para ellos. Tenían el mismo problema con las oraciones, siempre dejando una parte colgada. Como cuando Chas me preguntó, ¿qué quieres ser cuando yo qué? Le obligué a decir, envejecer, graduarte de la universidad o el instituto o las Fuerzas Armadas, a la escuela de secretariado o a la formación informática. Hice un catálogo. Me había cogido una antipatía inmediata. Ella se rió demasiado y él parecía querer estar en otro sitio en cuanto entró en la habitación. Sí, dijo riendo, supongo que quiero ser médica, pero quizás quiera ser escritora. No estoy del todo segura. ¿Qué quieres ser tú?, le pregunté, y ella pestañó, con una sonrisa de total confusión. ¿Qué? ¿Cuándo tú? Miré a Am y él sonrió con sorna.
Su sonrisa se marchitó como una flor y poco a poco se evaporó por completo. Sus ojos eran amenazadores y pronto se llenaron de una energía nerviosa. No pude contar cuántas veces miró con añoranza la puerta. Parecían bastante aliviados cuando terminó la entrevista. No fue otra entrevista hasta hace apenas una semana, pero me alegré de conocer a Thelma y Carl Morris. Al parecer mi pasado no les asustaba, ni mi precocidad les molestaba. De hecho, después el señor Phillips me dijo que yo era exactamente lo que querían, un adolescente que prometía no ser un problema, que no exigiera demasiado de ellos, que tenían cierta independencia y que gozara de buena salud. Thelma parecía convencida de que cualquier daño que creyera que yo habría sufrido como huérfana se corregiría después de una semana de vida en su casa, en la de Carl. Me encantaba su optimismo descabellado. Era una mujer muy menuda, de 20 años, con el pelo castaño claro muy rizado y unos ojos color avellana tan brillantes e inocentes como los de una niña de 6 años. Carl era solo 2 centímetros más alto que ella. Tenía el pelo castaño oscuro y ralo, los ojos castaños apagados. Parecía mucho más mayor, pero solo tenía unos 30 y tantos. Tenía una sonrisa suave y amistosa que se instalaba en su cara regordeta, como bayas en crema. Era corpulento, sus manos eran pequeñas, pero sus dedos eran gruesos. Era contable y ella dijo que ella era ama de casa, pero había mucho tiempo que habían decidido que eso también era un trabajo y que ella debería recibir un salario por ello. Incluso había recibido aumentos cuando tenían buenos años. No podían dejar de hablar de sí mismos. Era como si quisieran sacar toda su vida en una sola reunión. Lo mejor que podía decir de ellos era de que no habían absolutamente nada sutil, artificial o amenazante en ellos. Lo que veías era lo que había. Eso me gustaba. Me hacía sentir a gusto. A veces durante la entrevista era más como si yo estuviera allí para decidir si los adoptaría. Aquí todo es demasiado serio, me dijo Thelma hacia el final de nuestra sesión. Ella hizo una mueca y frunció los labios en un gesto de desaprobación. Es un hogar demasiado serio para una persona joven. Lo consideré un hogar. No oigo ninguna risa, no veo ninguna sonrisa. Entonces de repente se puso muy seria y se inclinó hacia mí para susurrar. «Todavía no tienes novio, ¿verdad?» Odiaría romper un romance en ciernes. «No creo», le dije. «La mayoría de los chicos de aquí son bastante inmaduros. Eso les gusta». Y sintió aliviada de inmediato. «Bien», dijo, «entonces estás decidido. Vendrás a casa con nosotros y nunca volverás a hablar de nada desagradable. No creemos en la tristeza. Si no piensas en las cosas malas de la vida, descubrirás que todas desaparecerán. Ya verás». Debería haber sabido lo que eso significaba, pero por una vez en mi corta vida decidí dejar de analizar a todo el mundo y simplemente disfrutar de la compañía de alguien, especialmente de alguien que quería ser mi madre. Un nuevo comienzo. Volver a casa con los Morris fue como hacer una visita guiada por sus vidas a un autobús turístico. Conducían un sedán de precio moderado elegido, según dijo Carl, con su eficiencia en el consumo de combustible y por su alta calificación en Consumer Reports. «Kurtz toma las decisiones sobre todo lo que compramos», explicó Thelma, con una risa leve que puntualizó la mayor parte de lo que dijo. «Él dice que un consumidor informado es un consumidor protegido. No puedes creer en los anuncios, especialmente los comerciales. Están llenos de mucha desinformación, ¿verdad, Carl?» «Sí, querida», asistió Carl. Me senté en la parte trasera y Thelma permaneció girada en un ángulo para poder hablar conmigo durante todo el camino hasta su casa. Mi nueva casa, en Wappingers Falls, Nueva York. «Carl y yo éramos novios en la infancia, te lo dije», continuó, hasta que pudieran decirle que lo había hecho. Empezamos a salir juntos en 10º grado y cuando Carl se fue a la universidad le seguí fiel y él me siguió fiel a mí. Después de que se graduó y fue nombrado para su puesto en la IBM, planificamos nuestra boda. Él ayudó a mis padres a hacer todos los preparativos hasta el mejor lugar para ir a compras. ¿Verdad, Carl? «Es verdad», dijo asintiendo. No apartó la vista de la carretera. «Normalmente a Carl no le gusta tener largas conversaciones en el coche cuando está conduciendo», explicaba Thelma, mirándolo y sonriendo. «Dice que la gente olvida que conducir un auto es algo que requiere toda su atención. Sobre todo hoy en día», explicó Carl. «Con tantos coches en la carretera, tantos conductores adolescentes y mayores, esos dos grupos de edad presentan más del 60% de todos los accidentes. Carl tiene todo tipo de estadísticas como esa flotando en su mente», dijo Thelma con orgullo. «La semana pasada estaba pensando en reemplazar nuestra cocina de gas por una nueva cocina eléctrica y Carl convirtió las BTU». «¿Es eso, Carl?» «¿BTU?» «Sí».
las BTU en centavos de costo y me mostró cómo la cocina de gas era más eficiente. ¿No es maravilloso tener un esposo como Carl que puede evitar que tome las decisiones equivocadas? Sonreí y miré por las ventanas. El orfanato no estaba a más de 80 kilómetros de donde vivían mis nuevos padres, pero nunca había viajado tan al norte. Aparte de algunas excursiones escolares, no había estado en muchos lugares. Salir del orfanato y recorrer 30 kilómetros en auto fue una aventura. Era finales de verano y los vientos más frescos del otoño ya habían comenzado a descender desde el norte. Las hojas estaban volviendo oxidadas y anaranjadas, y cuando pude ver a lo lejos y observar las montañas densamente arboladas, pensé que la ondulación de colores era impresionantemente hermosa. Era un día brillante y soleado. También, el cielo era de un azul profundo y rico, y las nubes que lo atravesaban en una corriente de viento se estiraban hasta volverse tan delgadas como una gasa. Muy al sur, un avión se convirtió en un punto plateado y luego desapareció entre las nubes. Yo estaba feliz y llena de esperanzas. Tendría un hogar, un lugar al que llamar mío, y alguien más por quien preocuparse además de mí, así como esperaba alguien que se preocupara por mí. Qué simple era eso, y qué obvio para la mayoría de la gente. Pero, qué maravilloso, nuevo y precioso, era para huérfanos como yo. Carl es el mayor de 3 hermanos y el único casado. Su hermano menor, Stuart, es vendedor de un fabricante de aire acondicionado en Albany, y su hermano, Gary, se ha graduado de un instituto culinario en Poughkeepsie, donde vive el padre de Carl. A Gary lo contrataron para cocinar en un crucero, por lo que no sabemos nada de él ni lo vemos mucho. Carl y sus hermanos no se llevan mucho en edad, pero tampoco son tan cercanos. En la familia de Carl no hay nadie, en verdad, Carl. Carl casi se dio la vuelta para mirarla. Su cabeza empezó a moverse y luego se detuvo cuando un automóvil a unos 50 metros frente a nosotros salió de un camino de entrada y tuvo que reducir la velocidad. Si no hablaran entre ellos por teléfono de vez en cuando, no sabían quién sigue existiendo en la familia y quién no. El padre de Carl sigue vivo, pero su madre falleció. ¿Qué hace 2 años, Carl? Mañana, 1 año y 11 meses, dijo Carl mecánicamente. 1 año y 11 meses, repitió ella como una traductora. Así que tengo 2 tíos y un abuelo por parte de Carl, pensé, antes de que pudiera preguntar por su parte. Ella ofreció la información. No tengo hermanos ni hermanas, dijo Thelma. Mi madre no debía tener hijos. Tuvo cáncer de mama cuando tenía 17 años y los médicos le aconsejaron que no tuviera hijos. Luego, cuando ya tenía 30 y tantos años, se quedó embarazada de mí. Mi padre tenía 40 y tantos en un momento cuando mi madre tenía 58 y mi padre 69. Apuesto que te estás preguntando por qué no tenemos hijos propios antes de ti. Quiero decir, añadió rápidamente, no es asunto mío, dije. Oh, claro que sí. Todo lo que es asunto nuestro es asunto tuyo ahora. Vamos a ser una familia, así que tenemos que compartir y ser honestos el uno con los otros. ¿No, Carl? Absolutamente, dijo él, haciendo una señal para cambiar de carril y pasar del auto que iba delante de nosotros. El recuento de espermatozoides de Carl es demasiado bajo, dijo ella con una sonrisa, como si estuviera encantada con esto. No sé si deberíamos hablar de esto, Thelma. La nuca de Carl se puso rosada de vergüenza. Oh, por supuesto que podemos. Ella es lo suficientemente mayor y probablemente sabe todo lo que hay que saber. Los niños de hoy son muy avanzados. ¿Cómo no pueden evitar con todo lo que hay en la televisión? ¿Ves mucha televisión, Crystal? No, respondí. Oh, qué bien, dijo ella. La emoción desapareció de su rostro por primera vez desde que nos conocimos. Sus ojos parecían pequeñas linternas con baterías debilitadas. Luego pensó en algo y sonrió de nuevo. Bueno, eso es probablemente porque no tuviste muchas oportunidades en una casa con tantos otros niños. De todos modos, intentamos tener hijos. Tan pronto como Carl determinó que era financieramente sensato para nosotros. Lo intentamos, ¿verdad, Carl? Él asintió. No pasó nada, no importa cómo la mayoría lo haya planeado. Usé un termómetro para tomarme la temperatura. Marqué los días en mi calendario, incluso ponía algunas veladas románticas, dijo. Ruborizándose, se encogió de hombros. No pasó nada, simplemente pensamos que nos estamos equivocando. Continuó. Apunta mejor, solía decirle. ¿No es así, Carl? Thelma, me estás avergonzando, dijo él. Oh, qué tontería. Somos una familia, no podemos sentirnos avergonzados, enfatizó. La sencillez y honestidad con la que hablaba de los detalles más íntimos de su vida me fascinaba. De todos modos, continuó volviéndose hacia mí. Carl leyó sobre el tema y aprendió que debería mantenerse fresco su estroco. Evitaba usar nada de ropa ajustada.
Se abstenía de tomar baños calientes y trataba de mantenerse fresco, especialmente antes de que fuéramos a hacer un bebé. Incluso esperábamos más tiempo entre cada cita porque los periodos de restricción set speed generalmente aumentaban el volumen y la potencia del esperma, ¿verdad, Carl? No tienes que entrar en detalles, Thelma. Oh, claro que sí. Quiero que Crystal lo entienda. El otro día estaba leyendo en una revista Mother Parents o algo así, y el artículo decía que las madres y las hijas en particular deberían ser honestas y abiertas sobre todo tipo de tema, para generar mucha confianza. ¿Dónde estaba yo? Preguntó. Oh, el volumen y la potencia del esperma. Entonces, cuando eso no funcionó, fuimos al médico. ¿Sabes que el hombre promedio produce entre 120 y 600 millones de espermatozoides en una sola eyaculación? ¿Tienes problemas con tantos otros hechos y estadísticas, Thelma? ¿Cómo es de que no te olvides de eso?, preguntó Carl con dulzura. No lo sé. Supongo que no es fácil olvidarlo, dijo ella, encogiéndose de hombros. De todos modos, descubrimos que Carl estaba muy por debajo de eso y no importaba lo que hiciera. Aún así, lo intentamos, una y otra vez por supuesto, y finalmente decidimos mejor adoptar. En realidad, saqué la idea de una revista y luego lo hablé con Carl y estuvimos de acuerdo en que sería una buena idea. Sin embargo, cuidar a un bebé no es un trabajo fácil. Tienes que despertarte por la noche y luego estar demasiado cansado para hacer algo al día siguiente, incluso mirar televisión. Así que por eso fuimos a buscar ya un niño mayor y te encontramos a ti, concluyó. Nuestro problema de procreación no es tan inusual, intervino Carl durante el primer momento del silencio. Antes se pensaba que la infertilidad era un problema principalmente de la mujer, pero el problema reside del hombre en los 30 y tantos años por ciento de los casos. Carl lo siente, pero no lo culpó, dijo Thelma, con una voz un poco más alta que de susurro. Es como lo que pasa en La segunda oportunidad del amor, de Amanda Fishfield. ¿Has leído alguna vez ese libro? Sé que lees mucho. No, dije, nunca he leído hablar sobre él. Oh, bueno, creo que fue el primero del número de las listas de romance durante 4 meses el año pasado. De todos modos, el amante de April tiene el problema de Carl, solo que no lo sabe hasta que April se queda embarazada, obviamente, del hijo de otra persona. Es muy triste el final, cuando April muere en el parto. Los ojos de Thelma realmente se llenaban de lágrimas, luego saltó en su asiento y sonrió. No pensemos en cosas tristes. Hoy es un gran día para todos nosotros. Vamos a cenar a un restaurante esta noche, ¿verdad, Carl? Sí, pensé que iríamos al Sea Chill. ¿Te gusta el marisco, Crystal?, preguntó. No he comido mucho, pero sí, dije. Por lo general no salimos a comer. No es práctico, dijo Thelma, pero Carl cree que el Sea Chills te da el mejor valor por tu dinero. La langosta y los camarones son caros, en los restaurantes especialmente, pero te dan un buen plato combinado y mucha ensalada y pan. Me gustan tus cenas combinadas, buena relación calidad-precio, señaló. También te gustaría su selección de postres. Apuesto que te gusta la tarta de chocolate. Es mi favorita, admití. Toda esa charla sobre comida estaba haciendo gruñir mi estómago. Tenemos tanto que aprender la una de la otra, dijo Thelma. Quiero saber todas tus cosas favoritas, como tus colores favoritos, estrellas de cine, todo lo que te guste. Espero que tengamos muchas de las mismas favoritas. Pero incluso si no las tenemos, no importa, me aseguró asintiendo con tanta firmeza que parecía que estaba asegurando a sí misma lo mismo. Poco más de 1 hora después de conducir por la calle residencial y entramos en el camino de entrada de una pequeña casa estilo rancho con revestimientos de aluminio gris claro, contraventanas de aluminio negro con una cerca entre 2 parches de césped, setos a lo largo de la acera y frente de la casa, y un arce rojo a la izquierda. En la entrada había un buzón de aluminio grande y sencillo con la etiqueta Morris y la dirección impresa debajo. Hogar, dulce hogar, dijo Thelma mientras se abría la puerta del garage. Entramos en el garage, un garage que parecía más ordenado que algunas de las habitaciones del orfanato. Tenía estantes en la pared trasera y todo lo que había en ellas estaba etiquetado y organizado. El suelo del garage incluso tenía una alfombra encima. Carl me ayudó con mi equipaje y mi caja de libros. Lo seguí a través de una puerta que daba directamente a la cocina. Carl diseñó nuestra casa, explicaba Thelma. Pensó que era práctico ir directamente del garage a la cocina, para que pudiéramos sacar fácilmente las compras del coche y guardarlas en los armarios correspondientes. Era una cocina pequeña pero muy ordenada y de aspecto muy limpio. A la derecha había un rincón para desayunar con una ventana, que daba un patio trasero cercano. No había mucho más césped en la parte trasera de la casa que en la parte delantera. Encima de la mesa había un tablero de corcho con notas clavadas y un calendario con fechas marcadas con un círculo. En la pared delantera del frigorífico había un tablero magnético con una lista de alimentos que había que sustituir. Por aquí, dijo Carl.
Salimos de la cocina y atravesamos un pequeño pasillo que conducía primero a la sala de estar y la puerta principal. Había una entrada corta con un armario para abrigos justo debajo de ahí. Había un estudio al lado de la entrada que tenía paredes de santería, sofás y sillas, todo frente al gran televisor. Un poco más grande estaba el comedor. Los muebles eran todos coloniales. Mi habitación no era mucho más grande que mi habitación en el orfanato, pero tenía un papel pintado de flores de colores vivos, cortinas de algodón blanco vaporosas, un escritorio con un gran armario encima y una cama doble con almohadas y edredón rosa con blanco. Había un armario a la izquierda y uno más pequeño a la derecha. Puedes usar este armario más pequeño para guardar cosas como que no sean ropa, explicó Kurt. Se detuvo en el escritorio y abrió el armario para ver una computadora instalada en el interior. ¡Sorpresa!, gritó Thelma, aplaudiendo. Te lo compramos hace 2 días. Kurt le puso precio y encontró la mejor oferta. Está muy actualizado, dijo Kurt. También te he colocado el internet, así que puedes hacer tus investigaciones desde tu habitación cuando empiezas. La escuela en unas semanas. Gracias, dije abrumada. Nadie me había comprado nada. Por un momento me dejé sin aliento y simplemente pasé las puntas de los dedos sobre las teclas para comprobar que era real. Ahora no te pongas como alguno de esos otros niños de los que oímos hablar, advirtió Thelma, y pases todo el tiempo sola mirando la pantalla de la computadora. Queremos ser una familia y pasar tiempo juntos cenando y viendo la televisión. Yo también, dije, asintiendo. Estaba demasiado emocionada como para poder escuchar nada de lo que ella decía. Gracias, es un placer, dijo Kurt. Te ayudaré a desempacar tu ropa y veremos qué cosas nuevas necesitarás de inmediato. Haremos una lista y Kurt nos dirá dónde es mejor ir. ¿Cierto, Kurt? Absolutamente, dijo él. Oh, Dios mío, no, dijo Thelma, poniéndose de repente manos sobre el corazón. El mío dio un vuelco. ¿Había hecho algo mal ya? ¿Qué pasa?, le preguntó Kurt. Mira la hora, dijo señalando con la cabeza el pequeño reloj que estaba en el escritorio de la computadora. Son un poco más de las 3. Me estoy perdiendo corazones y flores. Y hoy Ariel se entera si Top es el padre de su hijo. ¿Ves ese?, me preguntó. Miré a Kurt en busca de ayuda. No tenía idea de lo que estaba hablando. Se refiere a su telenovela. ¿Cómo puede seguirla? Thelma probablemente estaría volviendo a casa de la escuela o todavía estaría en la escuela cuando la transmitieran. Ah, lo olvidé. Bueno, ya sabes lo que hago cuando tengo que perderme un programa. Lo grabo en video, solo que, con toda la emoción, olvidé poner la videograbadora. ¿Te importa esperar un poco, querida? Te ayudaré a deshacer las maletas en cuanto termine el programa. Está bien, dije, dejando mi primera maleta sobre la cama y abriéndola de golpe. No tengo mucho que hacer. No, Crystal, cariño, me tomó la mano. Ven conmigo, veremos el programa juntas, dijo, y luego nos ocuparemos de tu habitación. Miré a Kurt, esperando que me rescatara mientras Thelma me empujaba hacia la puerta. Thelma, recuerda que tenemos que prepararnos a las 5 en punto para ir al restaurante, dijo. Está bien, Kurt, dijo. Realmente me estaba tirando, prácticamente salí volando de la habitación. Bienvenida a nuestro feliz hogar, gritó Kurt detrás de mí.